artística, expresión artística, expresión artística, expresión artística. Hola, ¿cómo están? Sean todos cordialmente bienvenidos a la cuarta clase de expresión artística. Hoy abordaremos la historia de la música en el Paraguay desde la colonia hasta nuestros días. Para abordar este tema hemos invitado a Orlando Ferreira, profesor de música, quien gustosamente ha accedido a nuestra invitación. Bienvenido, profesor Orlando, un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, el gusto es mío, realmente una alegría, tantos años compartiendo contigo acerca de la cultura y de esta manera, de repente, podemos ser útil a los estudiantes universitarios en cuanto a la cultura se refiere. Arranquemos. Antes de la llegada de los colonizadores españoles a América, sobre nuestro suelo al que hoy día conocemos como Paraguay, habitaban en gran número nuestros nativos guaraníes, población inmensamente reducida en la actualidad a consecuencia de los arrebatos de sus tierras. En cuanto a lo musical, la naturaleza les fue dictando a los guaraníes su sabiduría para la creación de sus instrumentos musicales. Una cultura ancestral, ¿verdad?, basada en lo que la selva podía ofrecer, ¿verdad? Entonces ellos comienzan a buscar dentro de la selva los materiales que tenían disponibles. Ahí surgen los troncos de árboles, ¿verdad?, con las membranas de pieles de animales, y ahí surge, por ejemplo, en los nativos guaraníes, el anguá o curugú, por ejemplo, ¿verdad? Eso es la parte de percusión. En otro instrumento de percusión que han desarrollado los guaraníes son las sonajas, ¿verdad?, con dientes de animales salvajes disecados y en unas argollas insertas ahí. Entonces ellos hicieron también de eso un instrumento de percusión llamado sonaja de los guaraníes. Otro es el porongo, que también después se le llamó maracas, ¿verdad? En la parte hueca introducían semillas secas o piedritas y eso les servía también como un instrumento de percusión. Luego comenzaron a desarrollar usando el bambú o tacuara, ¿verdad?, el mimbú, famosa la flauta mimbú, la flauta de los guaraníes, que tiene una escala defectiva, ¿verdad?, no la escala diatónica, pero para ellos les servía muchísimo para expresar lo que tenían dentro, ¿verdad? Una escala de 5 notas que se llama escala antigua o defectiva, ¿verdad? Y también el sicú o flauta de pan, que también son tacuaras ya de diferentes tamaños, de lo más grave hasta lo más agudo, ¿verdad? Entonces sabemos que los más graves, por la ley de la física, las partes más graves son lo que tienen, las más largas son lo que tienen los sonidos graves y se va haciendo más agudo a medida que se va haciendo más angosto, ¿verdad? A todo eso también está el bastón que usaban, el bastón para marcar el ritmo de danza. Se llama tacuapú. Tacuapú se llama el bastón que ellos usaban para ir marcando el ritmo de danza de los guaraníes. Hablando siempre de los guaraníes, hablamos de nuestra cultura y por supuesto también eso se insertó a otras localidades después de que Paraguay haya perdido su territorio en la Triple Alianza. Tenemos que entender que esa cultura guaraní se extendió a otros países como Brasil y Argentina también, porque ellos han quedado a vivir ahí también. Y también otro de los instrumentos es el gualambao, ¿verdad?, que es un arco, ¿verdad?, con un porongo inserto también, y es también, digamos, es un intento de instrumento de cuerda, ¿verdad?, que termina siendo un poquito de cuerda y un poquito de percusión. ¿Cómo se da la música, profesor, desde tiempos de la colonización en nuestro país? Cuando hablamos de la conquista y el periodo colonial, estamos hablando de la cultura occidental, ¿verdad?, de la civilización europea, ¿verdad?, donde podemos hablar, por ejemplo, la guitarra. ¿Cuándo ingresa la guitarra al Paraguay? La guitarra, históricamente, según los datos recabados, la guitarra ingresa al Paraguay aproximadamente en el año 1536, ¿verdad?, con la expedición de don Pedro de Mendoza. Entonces ahí los historiadores narran que ahí llega la primera guitarra al Paraguay. Hablar de la guitarra
ya es hablar de la escala diatónica que trajeron ya de la cultura europea los colonizadores, ¿verdad? Ya una escala completa, ¿verdad? Ya no la escala defectiva de los guaraníes solamente, ¿verdad? Hablar del arpa, más o menos en el año 1691 entra el arpa al Paraguay de la mano del padre Cip, ¿verdad? Entonces, esa arpa ingresó en Yapeyú. Yapeyú es una provincia de Corrientes hoy en día, cuando eso era de Paraguay. Yapeyú era una de las localidades, ¿verdad?, de la reducción jesuita. Y fue justamente el padre Cip que trajo el primer arpa al Paraguay. Hablar de la colonización, de la conquista, es hablar mucho de los jesuitas, ¿verdad?, que tuvieron un aporte excelente en cuanto a la cultura musical, pues ellos han traído los instrumentos europeos ya como los instrumentos, ya digamos calificados, por decirlo así, para la música occidental. Sabemos que ningún instrumento es despreciable, porque los guaraníes han aprendido en su cultura, así como muchos pueblos nativos de distintas partes del mundo, han aprendido a expresarse de por sí espontáneamente con lo que tenían disponible. Nunca tuvieron un maestro que les enseñe, porque estaban en una cultura aislada de lo que podemos llamarle la civilización. Sabemos que ellos también tenían su civilización, sus costumbres, su cultura propia, ¿verdad? Hasta que después viene y se fusiona con la cultura europea, la occidental. Entonces ahí tenemos que hablar necesariamente, ¿verdad?, de los jesuitas, que vienen ya con su estructura musical ya mucho más avanzada, instrumentos mucho más desarrollados como el violín, violoncelo, ¿verdad?, instrumentos ya de orquesta. ¿Qué pasa? Ellos comienzan a enseñar a los guaraníes a ejecutar estos instrumentos, ¿verdad? Y que descubren una capacidad excelente, una capacidad impresionante de los guaraníes para asimilar, ¿verdad?, estos instrumentos, y se volvieron excelentes ejecutantes de estos instrumentos. Pero no quedó ahí. También le enseñaron a construir estos instrumentos, y los guaraníes aprendieron a hacerlo con tanta perfección y con tanta calidad que estos instrumentos fabricados por los guaraníes con la dirección de los jesuitas fueron exportados para las orquestas de Europa, y con tan buena aceptación por la alta calidad que tenían estos instrumentos fabricados por los guaraníes con la dirección de los jesuitas. Algo sorprendente, algo que realmente se ha cortado con el tiempo, ¿verdad?, esta calidad, hasta que tal vez hoy en día haya algunos que se están fabricando en Paraguay y exportando. Yo sé que el arpa es uno de los instrumentos más solicitados del Paraguay, a tal punto que como 4.000 arpas salieron de Paraguay hace poco para el mercado japonés. Para volver a recordar, a recapitular, entonces, ¿cuál fue el aporte un poco de los europeos, de esa cultura occidental, a nuestra cultura, a nuestros indígenas, a nuestra música, ¿verdad? Y bueno, fue la buena voluntad de querer enseñar, ¿verdad? Y también la buena voluntad de los nativos de querer recepcionar esa enseñanza. Sabemos que en toda enseñanza hay dos partes, ¿verdad? El que enseña tiene que tener una buena voluntad. Eso tuvieron los jesuitas, toda la buena voluntad. Eso es algo admirable, algo valorable. Y también los nativos tuvieron esa predisposición de aprenderlo, y lo aprendieron con muchísimo talento, ¿verdad?